Muy bien. Ahora es un dato interesantón, es dominar lo que es el fracaso renal agudo. El fracaso renal agudo es importante saberlo porque ustedes no saben a veces definirlo. El fracaso renal agudo es bien difícil de definir con un concepto nada más. Entonces, para el fracaso renal agudo usamos varios conceptos. Un concepto interesante es el concepto del tiempo, es el concepto de la creatinina y el concepto de la diuresis. Y esto para ello nos va a ayudar, ¿qué cosa? Entender el riesgo, la injuria, la falla, la pérdida, cuando es mayor de un mes, el estadio final, ¿ok? Para que te acuerdes, cuando es más de 3 meses, un fracaso renal, una falla que se mantenga por más de 3 meses, ya prácticamente está definiéndote una enfermedad renal crónica. ¿Ok? Concepto importante que hay que recordar para el examen. Salud. Entonces, chicos, el fracaso renal agudo se define con 3 variables, no con una sola. Tienes que entender los conceptos de tiempo, de creatinina y de diuresis. Si el paciente está ocurriendo todo el cuadro, en menos de 6 horas, generalmente en 6 horas estamos hablando de riesgo. Si el cuadro ocurre en menos de 12 horas, estamos hablando de injuria. Si el cuadro ocurre en 24 horas, estamos hablando de falla. ¿Ok? Entonces el tiempo en la pregunta de examen va a ser importante, ¿no? Paciente que llega con vómitos, náuseas hace 2 horas, probablemente es un riesgo, tú dices, ¿no? Probablemente es un riesgo, ¿no? En peor de los casos una injuria podría darse, pero de repente si me mienten las horas, así tienes que pensar todo. Entonces, primero define el tiempo en la pregunta del examen. Después mira su valor de creatinina. Si la creatinina está 1.5 veces su valor normal elevado, entonces tú dices que está en riesgo. Si la creatinina está 2 veces su valor normal elevado, tú dices, pues una injuria. Si la creatinina está 3 veces su valor normal elevado, tú dices, está en una falla. También te pueden dar la creatinina secas y toda creatinina que te den mayor de 4 de golpe, también considéralo una falla. Una falla. Entonces ya en la pregunta con la creatinina y con el tiempo, tú ya te puedes ubicar si es un riesgo, una injuria o una falla, ¿no? Pero también te pueden dar el dato de la orina. ¿Pero por qué lo pongo al final? Porque muchos de ustedes creen que porque hay un fracaso renal agudo, de todas maneras tiene que haber oliguria, y no es así. El 60% nada más de los fracasos renales agudos tienen oliguria. O sea, hay un 40% de pacientes que tienen fracaso renal agudo y orinan normal. Así que eso hay que tener en consideración. ¿Ok? Otro detalle importante, ¿cómo va a ser la diuresis? En un riesgo, la diuresis es menor de 0.5 cc por kilo por hora. En la injuria también, solamente que es en 12 horas. Y en la falla también, pero en 24 horas. O sea, la diuresis depende mucho con el tiempo, tiene que estar asociada. ¿Ok? Ese dato es fundamental para tenerlo en cuenta. ¿Qué pasaría si nos ponen un concepto de anuria? La anuria va de la mano, de frente con la falla. Paciente que te hablen que tiene anuria, quiere decir que su diuresis es menor de 0.3, automáticamente tú en tu mente tienes que decir, este paciente va a ser categorizado como falla ya, porque es bien grave la anuria, pues, ¿ok? Y acuérdate entonces que la mayoría nos guiamos del corte de 0.5 cc por kilo por hora, ¿sí? Y le tienes que aplicar el tiempo y la dosis y la creatinina. Con eso, tú vas a ir más que bien. Entonces, acuérdate que nosotros tenemos un estado prerrenal de un estado renal. El prerrenal es menos de 24 horas en realidad y el renal es más de 24 horas. El estado prerrenal puede condicionar un estado renal, sí, es la causa más frecuente de su condición. Entonces tú tienes que aprender a tratar todos los pacientes renales agudos en estado prerrenal, porque acá es la mayoría. La mayoría es un prerrenal. Entonces en los casos clínicos, en las preguntas, te van a poner una condición, siempre, condición de deshidratación, ya sea vómitos, diarreas, sangrado, pérdida postoperatoria, algo. Siempre las preguntas de fracaso renal agudo vienen con condición. Y esa condición te establece un estado prerrenal que termina condicionando el desarrollo de un estado renal. Esos datos muy importantes para que tú lo tomes en consideración. Entendiendo entonces los conceptos del famoso rifle, ¿ok? Este es el rifle.
vas a poder entender cómo va a evolucionar el riñón. Esta es la parte teórica, lo que te he hablado, solamente para que resaltes, la oliguria solo se va a dar en el 60% de los casos. ¿Ok? Y acuérdate del rifle, solamente te pongo esto para que recuerdes que una falla se considera cuando hay una filtración glomerular que disminuye más del 75%, pregunta de examen. ¿Ok? Por eso que cuando hay una falla de filtrado glomerular mayor del 75%, recién comienza a haber hipercalemia. ¿Ya? Una falla donde hay una lesión del filtrado glomerular disminuido más del 75%, ya comienza a haber hipercalemia. Dato importante. Otro dato que quiero que recuerdes es lo siguiente. ¿Tú crees cómo controlamos la mejora de un fracaso renal agudo? ¿Cómo lo controlamos? Hay que recordar lo siguiente. Ponte que hoy día estamos lunes, mañana lunes ponte. Creatinina, paciente operado hoy día en la noche, ¿ya? Mañana su control de creatinina sale 2.1. ¿Cuánto ha orinado, licenciada? Ha orinado, doctor, 2100. El martes, doctor, la creatinina del paciente salió en 2.4 y está orinando 1800. Pucha. Miércoles, la creatinina está, doctor, en 2.7 y está orinando, hoy día orinó 1200. Hasta este momento, ¿qué está pasando? Se está elevando la creatinina y está disminuyendo la diuresis. Es la progresión típica del fracaso renal agudo. Lo que más nos importa siempre es convertir un estado oligúrico en poliúrico. Nunca te olvides, un objetivo importante es mejor tratar un fracaso renal agudo poliúrico que oligúrico. ¿Ya? Jueves, pucha, está trepando, doctor, se ha salido 2.9 y ha orinado 1000 nomás, doctora, en 24 horas. ¿Ah? Pucha, se va a taponar, está taponado este riñón, ¿no? Lógicamente, todo este tiempo, el diagnóstico, ¿cuál es ya? Necrosis tubular aguda, que es igual a hablar de falla renal, igual a hablar de insuficiencia renal de tipo renal, pues, ¿no? O sea, ya está establecido, pucha, pero la necrosis tubular está bien importante, está tapado ese paciente. Día viernes, doctor, salió 2.7 el control, ya ha orinado 1300. Ya sigamos con el manejo, forzamos la orina, metámosle furosemida, todo. Sábado, doctora, salió 2.1 y ha orinado 1800. Se destapó. Se destapó. Es una frase que decimos en el hospital, ¿no? Domingo, doctora, salió 1.9 y está orinando 2100. Ya está saliendo de la típica curva crítica y está mejorando. Entonces, preguntas y consideraciones. Número 1, ¿la creatinina nos sirvió en el fracaso renal agudo? Sí sirve. ¿Para qué? Para controlar curva. ¿Sí? Y poder más o menos ver si el paciente está yendo para bien o para mal. ¿La diuresis sirve? Siempre es mejor poliuria que oliguria. Sirve. Pregunta para ustedes. Después que se establece, después del cuadro prerrenal, que se establece una necrosis tubular aguda, o sea, hay un daño del epitelio, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que el epitelio esté 100% operativo de nuevo? Aproximadamente 21 días. Pero ¿te das cuenta en qué tiempo ya has respondido bacán tu orina? Sí, tu túbuli puede responder, tu filtrado glomerular puede responder. Sí, en poco tiempo. Pero los túbulis todavía no están maduros nuevamente. Hay que pasar 3 semanas para que esos túbulis estén buenos. Así que en ese tiempo, ¿qué ocurre? Se puede recuperar la filtración, pero puede haber pérdidas de cosas importantes porque los túbulis todavía no están 100% maduros. Y tienen que pasar 3 semanas para tener una maduración óptima. ¿Ya? Conceptos que quiero que recuerdes para que puedas entender de que esto es un proceso, tanto de filtración como de túbuli. Para poder diferenciar, hay que recordar también las situaciones más saltantes, ¿no? Una de las situaciones más saltantes que nosotros manejamos, ¿cuál es? La diferenciación de insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica. La insuficiencia renal aguda, normalmente a la ecografía encontramos riñones normales. En la insuficiencia renal crónica, normalmente los riñones son pequeños. Normalmente el riñón, tú sabes que el tamaño es de 12 por 6 por 3. ¿No? Y en crónico los riñones tienen que ser pequeños. En algunos casos puedes encontrar riñones grandes, ¿no? Por ejemplo, en la amiloidosis, en la poliquistosis renal del adulto, en la trombosis venosa renal, en la nefropatía diabética, en el mismo mieloma múltiple, podrías encontrar riñones grandes. Es pregunta de examen clásica, ¿no? Que ustedes pueden tener. De todas estas, el que más ha sido preguntado es la poliquistosis del adulto, ¿no?
en el cual se ve riñón grande, pero que el paciente debuta con un cuadro crónico, generalmente hereditario. Mamá, papá también han tenido problemas de diálisis, han terminado en diálisis de manera muy precoz y se asocian a muchos sangrados que pueden ocurrir como epistaxis, como problema de sangrado cerebral, hemorragias subaracnoideas. Entonces es un caso para tomar en consideración en los famosos sangrados, en las hipertensiones brutales de origen renal asociado a riñones grandes. ¿Ok? Otra característica para diferenciar es el ion. El ion que primero aumenta en la IRA es el potasio y el ion que primero aumenta en la IRC es el fosfato. La mortalidad, ¿de qué mueren más los pacientes con insuficiencia renal aguda? De causa infecciosa. ¿De qué mueren más los pacientes de enfermedades renales crónicos? De causa cardiovascular. ¿Ok? Causa cardiovascular. Muy bien. Entonces, para poder enfrentar la insuficiencia renal aguda hay que recordar lo siguiente. Las causas prerrenales son 70%. Las causas renales son 20%. Y las causas posrenales son 10%. De las causas prerrenales, lo más importante que tenemos que tener en consideración es la deshidratación. O sea, que nos quedemos con poca agua, ya sea por sangrado, ya sea por cuadros posoperatorios, ya sea por vómitos, ya sea por diarrea. Cualquier condición de deshidratación es lo más importante. Y si tú lo tratas rápidamente, ahí queda todo. O sea, tienes que hidratarlo rápidamente para que puedas estabilizar al paciente. ¿Qué pasa cuando no tratas adecuadamente o no hidratas adecuadamente? Pues el paciente debuta con una insuficiencia renal aguda de tipo renal, ¿ok? De tipo renal. En este caso vamos a ver que hay un daño importante como una necrosis tubular aguda. Aquí ya el paciente va a tener problemas ya de todas las funciones del riñón que tú ya conoces y que en casos severos puede terminar en diálisis, ¿ok? Y de los casos posrenales, acuérdate de las causas, primero, obstrucciones unilaterales, por ejemplo, que son por cálculos, litiasis, y si la obstrucción es bilateral, lo más frecuente es próstata. Y el tratamiento es hacer que orines. O sea, el tratamiento es hacer que orines. Buscar la mejor técnica para que puedas orinar, de todas las técnicas que ocurren a nivel urinario. Entonces, ¿cómo vas a diferenciar? Eso es lo que quiero que aprendas. Me van a poner en la pregunta del ENAM, me van a poner un caso clínico donde me ponen primero una condición, después de la condición, que generalmente es un estado de deshidratación, hemorragia, shock, lo que tú quieras. Después de eso me van a poner justamente esto de acá, estos datos. Y con eso me van a decir que oriente el diagnóstico y generalmente o marcar prerrenal o renal, porque nunca han preguntado posrenal, pero prerrenal o renal. En posrenal te preguntarían causas en todo caso, ¿no? Entonces, para eso tienes que enfrentar el prerrenal del renal. ¿Ok? Primero que tienes que ver en una pregunta de fracaso renal agudo, el FENA. Lo primero que se ve es el FENA. Lo segundo que se ve es el sodio en orina. Y lo tercero que se ve es la osmolaridad. Con respecto al FENA, acuérdate, un FENA menor de 1 va con prerrenal. Acuérdate que el 1 es como que fuera renal, menor de 1, prerrenal, para que te acuerdes. Y el renal va con un FENA mayor de 1. Esa es la pregunta más frecuente, la más clásica de ver un fracaso renal agudo, chicos. Si en las alternativas no está el FENA, te vas de frente a sodio en orina. Y en sodio en orina, ¿qué vas a ver? Si es un cuadro prerrenal, ¿qué es lo más conveniente en el sodio en orina? Que esté alto o bajo. ¿Y por qué? Nos conviene, doctor, en un prerrenal que se reabsorba la mayor cantidad de sodio, para que al reabsorberse sodio, ¿qué ocurre? Jala agua, porque el pata es hidratado, jala agua. Entonces el sodio en orina será bajo. En cambio, en un renal hay daño tubular. Al haber daño tubular se pierde mucho sodio. Por lo tanto, el sodio en orina será alto. Doctor, no hay en la pregunta, no está FENA ni sodio en orina. ¿Qué busco? Osmolaridad, busca el toque. ¿Cómo estará la orina de un paciente deshidratado? ¿Concentrada o diluida? Concentrada. Entonces en los prerrenales será más de 500 su osmolaridad. Y en los renales se está perdiendo agua bastante, doctor. Entonces está diluyendo. Así es menor de 500. Para que te acuerdes, menor de 500. Doctor, me están poniendo diferentes proporciones después también. Un montón de preguntas de proporciones. Yo no me voy a correr estos numeritos. No tienes por qué. Acuerde nada más el signo de la osmolaridad.
El secreto es el signo de la osmolaridad. Si el signo de la osmolaridad es para allá, entonces todas las proporciones generalmente su signo va a ser para allá. Si el signo de la osmolaridad es para acá, todas las proporciones su signo van a ser iguales. Es una técnica para que te acuerdes. De las diferentes formas de clasificar en nefro, tienes que acordarte de cosas muy puntuales para que lo puedas orientar. Acá te dejo un cuadrito. Te pongo, no olvidar las 3 insuficiencias renales, o sea, insuficiencia renal aguda de tipo renal, pero que tiene fena menor de 1. Ojo, mira, renales con fena menor de 1. Normalmente, ¿cómo es el fena en la renal? Más de 1. Entonces, ¿cuáles son las fena menor de 1 que quiero que te acuerdes? La famosa glomerulonefritis post-estreptocócica, que es la endocapilar postinfecciosa. Esa es la post-estreptocócica, que es la glomerulonefritis que más ves tú en el Perú. Tienes que acordarte de eso. Todas las nefropatías por pigmentos, donde tenemos mioglobinuria y también el uso de contraste iodado. Acuérdate estos 3. Mioglobinuria, uso de contraste iodado y la postestreptocócica. Son causas frecuentes de una insuficiencia renal aguda de tipo renal con fena menor de 1. ¿Ok? Entonces son datitos que te van a permitir hacer la diferencia. Ya conociendo esto, te ubicas al toque y ya sabes cuál es el origen. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo voy a tratar una insuficiencia renal aguda? Bueno, doctor, si yo sé que es un daño agudo, voy a suplir todas sus funciones. Voy a suplir todas sus funciones. Por ejemplo, si una función es regulación hidroelectrolítica, entonces yo me voy a hablar del agua y me voy a hablar de los electrolitos, ¿no? ¿Que tengo quién? Tengo el potasio y tengo el sodio. En el agua, ¿qué voy a hacer, doctor? Depende, pues, si es un prerrenal o si es un renal. Si es un prerrenal, le aumento el agua para que se hidrate. Si es un renal establecido, acá en cambio ya voy a evaluar de acuerdo a cómo está el sodio. El potasio en la insuficiencia renal aguda, ¿cómo está? Elevado. ¿Cómo manejo eso? Tú ya sabes cómo se maneja. Acuérdate de la mnemotecnia Mielda, ¿te acuerdas? Ya, entonces potasio elevado. El sodio, ¿cómo estará el sodio está diluido? Sodio bajo. Manejo, doctor, si es una insuficiencia de tipo renal, no prerrenal, renal, lo primero que hay que hacer, ¿qué cosa es? Restricción hídrica. Y lo segundo, ¿qué es? Uso de diuréticos. ¿Sí? Hiponatremia. En una insuficiencia renal aguda de tipo renal, primero es restricción. Eso te lo preguntan en el ENAM, ¿eh? Primer paso en el manejo de la hiponatremia de tipo renal. Entonces tú de frente pones restricción hídrica, paso 1, y segundo paso, uso de diuréticos, doctor. Y no hay pierde. Ahí está el manejo. El año pasado le han preguntado al residentado médico cómo se encuentra el sodio en la insuficiencia renal aguda. Mira, esa pregunta le han hecho. Hiponatremia, ofensiva, ¿no? Pero te puede complicar cuando no tienes ordenado la mente. Doctor, la segunda función era eliminación de productos nitrogenados. ¿Qué hacemos con la creatinina y la urea? ¿Hemos hecho algo? Nada. ¿Sirve para qué cosa? Para control nomás, si va bien para bien o para mal el cuadro. No hago nada. La tercera función era control del equilibrio ácido-base. Hacía acidosis metabólica. ¿Y qué hacíamos? Solo damos bicarbonato cuando sea menor de 15. Nada más. En la hormonal no se afectaba en la aguda, así que no hago nada. Le daré buenas calorías y restricción moderada de proteínas. En algunos casos especiales ya sabes cómo manejar la hiponatremia en el cuadro renal agudo. En las infecciones, esta es la causa más frecuente de muerte. Hay que tener cuidado con estos pacientes porque a veces no se infectan y cuando se infectan, ¡pum!, rápido mueren. Y las diálisis, acuérdate las causas más frecuentes que te he mencionado todo el tiempo en la clase. ¿Ok?